UNED Derecho, audioclase. Persona, discapacidad e incapacitación es el tema que abordamos a continuación con Carlos Lasarte Álvarez, catedrático de Derecho Civil de la UNED, que nos acompaña a un curso más. Bienvenido y buenos días. Muy buenos días. Vamos a conocer las consecuencias que pueden tener la discapacidad y la incapacitación en el ámbito civil. ¿En qué consiste la incapacitación? ¿Qué se persigue con ella, profesor Lasarte? Sí, bueno, incapacitación es privar de la capacidad de obrar a una persona. Ya puede imaginar que es un acto de enorme gravedad, porque supone que tendencialmente todas las personas tenemos capacidad para atender nuestros propios asuntos, para autogobernarnos, para procurar la propia defensa de intereses legítimos y de derechos. Y por tanto, claro, privar a una persona de capacidad se ha hecho siempre por razones de extraordinaria gravedad, ¿no? Y fundamentalmente por atender a su protección y a tuición para procurar precisamente que una persona que por razones pues sumamente tristes y no siniestras se ha quedado desamparada o porque se ha vuelto loco, por ejemplo, que se ha quedado totalmente loco, un mayor de edad, supongamos un mayor de edad de 50 años, que de pronto pues se ve afectado por una enfermedad mental o que se ve afectado por una adicción de tal naturaleza a las drogas que pierde el sentido, ¿no? O que incurre en un alcoholismo de tal gravedad que realmente más que persona es, si se me permite la expresión, pues piltrafa humana, ¿no? Entonces, bueno, pues por aquello que empiezan las dos por P, no es por nada. Realmente, entonces, la incapacitación lo que se plantea es como un mecanismo protector de la persona, pero que conlleva una privación de su posibilidad de regir el destino de su vida y bienes en el mundo de los vivos, ¿no? Entonces, ¿qué personas son las que pueden ser incapacitadas? ¿Está hablando de personas mayores por enfermedad? ¿Son siempre por enfermedades las incapacitaciones? Bueno, generalmente la incapacitación es un acto de tal gravedad como puede imaginar, que lo primero y fundamental es que requiere una sentencia judicial. O sea, hay que seguir un proceso. Y antes del proceso, claro está, la persona tiene que encontrarse en una de las situaciones, una de las causas, ha dicho tradicionalmente, de incapacitación, que estén contempladas por la ley positiva, por el ordenamiento en vigor, por el Código Civil en cada momento, ¿no? Y efectivamente, pues el ejemplo inicial que le había puesto de locura o demencia o la absoluta incapacidad de comunicación. Por ejemplo, imagínense hace 100 años un sordomudo que no supiera ni leer ni escribir, que era la regla. ¿Qué se hacía con un sordomudo que no sabía ni leer ni escribir? Desde el momento en que salía del entorno familiar, digamos, de los algodones infantiles, por decirlo de alguna manera, cuando se hacía un hombre o una mujer, ¿qué se podía hacer con un sordomudo? Pues había que nombrarle un tutor, porque él no podía relacionarse, no podía plantearse los problemas de la vida cotidiana, ¿no? No podía alquilar un piso, no podía contraer matrimonio por sí mismo, es decir, no podía ni siquiera comunicarse, es que no podía hablar. Por lo tanto, no podía ni siquiera asentir, digamos, ¿no? Pero las causas de incapacitación, bueno, pues en el Código fueron tradicionalmente, en todos los códigos, no solo en el nuestro, fueron causas de extraordinaria gravedad. Fundamentalmente, las enfermedades mentales, que estaban formuladas entonces en el Código como locura o demencia, era la expresión tradicional desde el derecho romano. Es decir, por esto no se puede decir que el Código estuviera anticuado, que el Código fuera ignorante de los problemas. No, es que era una forma. Hoy día se habla todo con perífrasis, ¿no? Y entonces se dice que las personas con discapacidad tal y cual, y anteriormente, pues en los siglos pasados se hablaba con precisión técnica y con expresiones concretas, ¿no? Locura o demencia, ¿que comprendía? Pues evidentemente todo tipo de enfermedades mentales que prohibían a una persona autogobernarse, por decirlo de forma grave. ¿Qué dice hoy el Código? Bueno, pues casi todos los códigos en el último cuarto del siglo XX se han reformado en esta materia, ¿no? Porque la rigidez del sistema de los códigos traía consigo grandes dificultades, porque había o personas capaces o incapaces, o personas plenamente capaces, como podemos ser ahora mismo usted y yo, aunque no se note, y personas que había que incapacitar y someterlas a tutela. No había un grado medio. Entonces, hace muchos años, a mitad de siglo, se inauguró una revista muy prestigiosa en España y el más prestigioso todavía director de la revista, el profesor don Federico de Castro, publicó un artículo en el número inaugural, un artículo que puede sonar el título
políticamente poco correcto, pero que sin embargo era un título plenamente acertado. El título era Incapacitación del imbécil. Entonces da la impresión de que era un insulto y tal. No, se estaba poniendo de manifiesto en el artículo que podía haber muchas personas que sin ser locos o dementes peligrosos, sin estar sometidos a una prodigalidad excesiva, el que tira los bienes sin ganancia para nadie, etcétera, etcétera, pero que por una cierta debilidad mental era necesario protegerlo, supongamos. Un arco donde podían estar pues las personas con escasa inteligencia o con una enfermedad Down sin capacidad de autogobierno, etcétera, etcétera. Entonces decía don Federico, la persona que tiene una cierta imbecilitas, porque claro, todo procede del latín, es decir, dificultades mentales, tiene que ser también protegido. Bueno, es verdad que entonces la rigidez de los códigos y se fue imponiendo la necesidad de graduar un poco la posible incapacitación de las personas. Y efectivamente en nuestro código, una ley, la ley 1383, introdujo una nueva redacción en el código, donde se hablaba de locura o demencia, ¿verdad? Pues se habla ya solo de enfermedades, ya estamos con los giros y las perífrasis, o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma. Por tanto, una enfermedad, que ya lo está diciendo el propio precepto en la redacción actual del Código, en el artículo 200. Una enfermedad que puede ser la adicción irrefrenable al juego, ¿verdad? La ludopatía, que puede ser una esquizofrenia o una bipolaridad, como se dice hoy día, que sea acusada y que impida, por tanto, a la persona tener conocimiento exacto de los actos que realiza. Una persona de esta naturaleza, pues lo mismo puede comprar una casa creyendo que la alquila, que alquilarla creyendo que la compra, ¿no? Entonces es necesario proteger. No digamos las personas que se encuentran sometidas a un alcoholismo grave o a una adicción a las drogas, pues serían enfermedades persistentes. Es decir, dése cuenta, por tanto, que estamos hablando de personas muy distintas. Vamos a hablarlo por su nombre, del borracho de fin de semana. El borracho de fin de semana no es una enfermedad o una situación persistente de dificultad de autogobierno. Puede ser, pues una persona que en un momento determinado se le da un capirote y se tumba, pero que es una cosa pasajera. Lo que estamos planteando, lo que está planteando el Código es que cuando hay personas con deficiencia persistente es necesario que ya sea por un carácter físico, psíquico o sensorial, es necesario protegerlas. Sí, como los enfermos ahora, por ejemplo, los mayores, sobre todo con las enfermedades de Alzheimer o demencia senil. Claro, no saben. Es protección, sobre todo. Siempre la incapacitación siempre es la protección de la persona. Se ha procurado siempre la búsqueda de la protección de la persona, es lo que se ha procurado. Entonces, esta ley, al plantearse el tema el posible arco o marco, lo que quiera, de enfermedades persistentes que impiden el autogobierno de la persona, ha planteado también la posibilidad de que el sistema de protección no sea unívoco y único, no sea únicamente la tutela, sino que sea bien la tutela o bien la curatela. Porque puede ser que una persona determinada, o siendo absolutamente ludópata, y teniendo una enorme afición al juego, el único peligro suyo sea el juego, después se desarrolla o se desenvuelve como una persona normal. O una persona con una cierta deficiencia en la comunicación verbal u oral tiene, sin embargo, una capacidad cerebral enorme que, por ejemplo, después es capaz de transmitir por escrito todo el tipo de nociones o instrucciones que desee, ¿no? Y esto ha hecho que el sistema de nombramiento del tutor y del Consejo de Familia se sustituya por un nuevo mecanismo tutelar. Un mecanismo tutelar que tiene que establecer el juez en la sentencia, como es natural. Es decir, el juez, después de seguir un procedimiento, que es un procedimiento, por lo menos vamos a llamarle complejo, no debería ser tan lento, pero vamos a llamarle complejo, tiene que analizar cuáles son las facultades reales de la persona a la que se pretende incapacitar y valorar cuáles son los actos que puede realizar por sí mismos y cuáles los que no. Sí, porque muchas veces se presenta o se intenta incapacitar a personas mayores por, a lo mejor, no solamente para protegerlos, sino por algunos intereses. Pues sí, sin duda. ¿Y quién decide quién esa persona es incapaz? ¿Solamente el juez o también entra la parte médica, supongo, dependiendo de si son enfermedades, ¿no? Bueno, o claro, cómo se delimita esa discapacidad. Es que ustedes se cuenta que ningún juez en su sano juicio, que son casi todos los 3.500 que hay en España, mal contados,
ningún juez decide solo por sí mismo en un proceso, sea de incapacitación de la persona o sea de responsabilidad arquitectónica. El juez cuenta primero con los propios conocimientos de las partes, los propios documentos y pruebas de las partes en litigio. Una en un sentido y otra en otro sentido distinto. Cuenta después con algo que es muy importante, que son las pruebas periciales. Y claro, en pruebas periciales, como usted comprenderá, en la materia que estamos hablando, pues entra toda una suerte de informes médicos, clínicos, psicológicos, etcétera, etcétera, que le dan al juez o le pueden ayudar al juez a formar el juicio y la convicción de cuál es el estado real de la persona, ¿no? Si es el que le imputa cualquiera de sus familiares o allegados o amigos, o si por el contrario, pues es más leve la deficiencia de lo que están defendiendo alguna de las partes. La incapacitación y la discapacidad tiene una relación directa con la nueva ley de la dependencia. Bueno, la tiene, si me permite voy a contestar un poco como los políticos. La tiene y no la tiene, es decir, puede haber grados de discapacidad que originen al mismo tiempo incapacitación, lo estamos diciendo antes, por ejemplo, pues una persona que tenga una nula psicomotricidad, por ejemplo, por un problema de nacimiento y que al mismo tiempo no tenga capacidad de comunicación con los demás, bueno, pues evidentemente es un discapacitado, probablemente sea un discapacitado al 90 o al 100% dentro de las categorías establecidas por la Ley 41/2003 que regula la discapacidad y después por la Ley de Dependencia, porque naturalmente es una persona que no puede moverse por sí misma. Pero será al mismo tiempo también una persona susceptible de incapacitación, porque la enfermedad persistente que tiene le impide el autogobierno, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, pues un discapacitado porque no tenga movilidad en las piernas, evidentemente es una persona con discapacidad que puede ser del grado del 30, del 40 o del 50%, que tendrá derecho a prestaciones sociales, que tendrá derecho a que a lo mejor pues tener un aparcamiento en la acera donde está la puerta de acceso al inmueble donde se encuentra su piso, ¿no? Que tendrá derecho a que en principio se empiecen a poner plataformas especiales en los autobuses, etcétera, etcétera. Pero que por ser una persona disminuida en términos físicos no quiere decir que tenga menor capacidad intelectual que usted y yo. A lo mejor la tiene superior. Y que por ser ciego no tiene por qué ser ni más torpe que usted y yo para cantar, y hemos tenido varios ejemplos en la España reciente de ciegos que han cantado magníficamente, ¿no? Con lo cual, claro, hay relación, sin duda alguna, pero también hay supuestos en los que no tiene por qué haber, por encontrarse una persona con discapacidad, no tiene por qué haber ninguna causa real para llevar a cabo su incapacitación. Porque efectivamente la discapacidad no implica siempre incapacidad, sino que hay... Exacto. Sí, hay discapacidades, discapacitados que limitan, con capacidades, ¿no? Digamos, la vida cotidiana de la persona, pero en unos límites que no tienen por qué llevar a sustituir su voluntad por la de otra o a complementar necesariamente para sus actos con la de otra. Es decir, el ejemplo que poníamos antes, un loco puede casarse. Vamos, lo que se ha llamado tradicionalmente un loco puede casarse. Bueno, pues eso ha sido un problema y un debate eterno en el que no voy a entrar ahora. Entonces, si yo le planteara a usted, ¿un ciego puede casarse? Pues usted me diría, pues claro. Ya está, pues es eso. Es decir, la discapacidad en determinados supuestos debe originar o debe considerarse al mismo tiempo causa de incapacitación y hacer que entren los mecanismos tuitivos de derecho privado, en particular la tutela o la curatela, para proteger el patrimonio y la persona del sujeto del que estamos hablando, de la persona de la que estamos hablando. Sin embargo, en muchos otros casos bastará con atender a las medidas propias de protección especial, de protección social, de protección de derecho público establecidas por la Ley 41/2003 de una parte y por otro lado por la Ley de Dependencia, que en unas comunidades ya se aplica con una cierta galanura y en otras, sin embargo, pues está por arrancar, como usted sabe, porque la diferencia de las comunidades autónomas pues es como todo en la vida.
Profesor Lasarte, tenemos que ir concluyendo, puesto que el tiempo lo hemos superado. No sé si queda algo importante que decir en relación con este tema y sobre todo como recomendación para los alumnos Pues a la hora de queda algo estudiarlo. muy importante que decir, porque fíjese, porque en tiempos muy recientes, en diciembre de 2006, hay una convención internacional, la Convención de Nueva York sobre discapacidad, que además está planteando nuevas cuestiones en este ámbito del que hemos venido hablando. Porque es una convención, un acuerdo internacional, por tanto, un convenio internacional, por tanto, que forma parte ya del ordenamiento jurídico español. Es una convención muy radical que pretende incluso, yo podría decir, por aquello de que se le quede al escuchante, como dice Pepa Nieto, cosa que yo no sé por qué, porque podía ser oyente, pero es otro debate eterno entre los que escuchamos la radio. Bueno, pues podría decir que es una convención hasta cervantina, es decir, por aquello de luchar contra los molinos de viento, porque pretende que no haya ninguna diferencia en absoluto, es decir, de manera radical, entre discapaces, personas con discapacidad, y las personas que, desde mi punto de vista, por fortuna, no contamos con discapacidad alguna. Claro, lo cual es muy difícil, pero lo cierto es que son los términos de la Convención, y esos términos de la Convención hacen que ya, por ejemplo, en una ley recientemente aprobada en España, la Ley 1/2009, se haya puesto de manifiesto que en la línea establecida por el derecho contemporáneo y en particular por la Convención de Nueva York, hay que empezar a modificar un poco la mentalidad y también las normas jurídicas, de forma tal que a partir de ahora ya no se va a hablar de incapacitación, sino de procesos de modificación de la capacidad de obrar de las personas. Es decir, se quiere hasta erradicar el término incapacitación, por entenderlo escasamente correcto desde el punto de vista político además, como ve, a nivel internacional. Esta convención ha tenido un notorio éxito, parece que en todos lados se va a conseguir la protección de las personas con discapacidad. Difícil es en el primer mundo, mucho más difícil, digamos, en otros mundos, pero lo cierto es que hay que tenerla en cuenta y hay que tener en cuenta el anuncio del legislador español de que vienen también tiempos de cambio. Así que nada, los civilistas a estudiar, que tenemos que estudiar todos los días. Pues con eso nos quedamos, que hay que seguir estudiando, Hay que seguir profesor estudiando. Lasarte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenos días.